bendiga. Este es el 10º estudio bíblico de la serie Crecimiento. El tema que veremos es el del servicio cristiano. Desarrollaremos este importante tema en 2 partes. Así que esta primera parte se titula Llamados a servir. Para iniciar con este tema, es importante entender en primer lugar lo que es el servicio cristiano. Una definición que me parece útil es esta. El servicio cristiano es la adoración sincera de Dios con toda nuestra vida. Cuando consideramos la adoración de toda la vida de un creyente, aprendimos que la adoración abarca la dedicación de toda nuestra vida al servicio de Dios. Al igual que las otras disciplinas, el servicio es parte de nuestra adoración de toda la vida al Dios que nos creó y nos redimió a través de Jesucristo. El servicio al que estamos llamados es a la obediencia motivada por la fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Este servicio incluye alabar a Dios con nuestras palabras, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El ministerio del Evangelio, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El don material o económico, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y el servicio a otros. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que podremos estar dirigiendo un estudio bíblico, testificando a nuestros compañeros de trabajo o esforzándonos por ser un esposo, esposa, padre, madre o hijos piadosos. Pero las diferentes formas de servicio tienen en objetivo una cosa en común, que es la gloria de Dios. Vemos esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 11 al 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo oró para que Dios permitiera a los cristianos de Tesalónica cumplir con todo buen propósito y cada acto motivado por su fe. Esto fue para que Cristo fuese glorificado por su servicio. Es importante comprender este objetivo del servicio cristiano. Después de todo, servir es un trabajo duro. También puede pasar desapercibido e inadvertido para aquellos que nos rodean. La pereza y el orgullo a medida dificultan nuestro servicio a Dios. Sin disciplina, solo serviremos ocasionalmente, cuando sea conveniente u oportuno o cuando nos beneficie. Sin embargo, el deseo de glorificar a Dios es lo que debe inspirar un ferviente servicio a Dios en todo momento. Pablo en Romanos capítulo 12 exhorta a los cristianos diciendo: nunca os falte celo, sino conservad vuestro fervor espiritual sirviendo al Señor. El celo es lo opuesto a la indiferencia o pereza. Estar celoso de Dios es estar apasionado de su gloria, de tal manera que trabajamos con entusiasmo para glorificarle en todo lo que hacemos. Veamos que Dios espera que cada cristiano le sirva. Dios nos da 3 razones esenciales en su palabra por las cuales Él espera que cada cristiano le sirva. Porque somos siervos de Cristo. Como cristianos, somos un pueblo redimido, liberados de nuestra esclavitud al pecado. Ahora servimos a un nuevo Señor. Jesús dio su vida para redimirnos y nuestra obligación ahora es servirle. Así lo demuestra la palabra de Dios. Y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como cristianos pertenecemos a Cristo. Esto significa que la dirección y el propósito de nuestras vidas han cambiado radicalmente. Ya no vivimos para nosotros mismos porque ya no somos dueños de nuestras propias vidas. En cambio, nuestra obligación ahora es vivir por Cristo, que nos ha comprado con su preciosa sangre. Ustedes no son vuestros, han sido comprados por precio. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de cómo los discípulos de Cristo entendieron esto y se identificaron a sí mismos como siervos. Veamos solo 3. Pablo en Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Santiago, en Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Judas, en Judas 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo. Todos se consideraban siervos o esclavos de Dios. La palabra traducida como siervo viene de una raíz griega que significa literalmente esclavo. En el contexto cultural de los tiempos bíblicos, un siervo o esclavo no tenía libertad para sí mismo más allá que la que le otorgaba su propio amo. El siervo le pertenecía a su amo porque había pagado un precio a otro para obtener los derechos sobre su vida y su servicio. En el sentido bíblico, Cristo es el Señor. Cristo es nuestro amo. Él pagó un precio muy alto para rescatarnos del poder del pecado y de la muerte. Él dio su vida misma para salvarnos del poder del diablo, de la muerte, del infierno, del pecado. ¿No sería justo que ofrezcamos nuestra vida para su servicio? ¿No deberíamos esforzarnos para ser conformados cada vez más a la imagen de Jesucristo? Fue Jesús el que se identificó como siervo diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, nuestro servicio a Dios debe ser una prioridad para nosotros. El servicio es costoso. Dios pide nuestra vida y Él tiene derecho a hacerlo porque le pertenecemos. Segunda razón, porque somos llamados a servir. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los versículos 8 y 9 son muy claros. La salvación es enteramente por la gracia de Dios y no por obras propias. Como pecadores pobres y necesitados, nuestra única esperanza es confiar en Jesucristo. Él solo es nuestro Salvador y no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Es solamente la fe en Cristo y solo Cristo que salva. Pero la verdadera fe salvadora nunca está sola. Producirá siempre el fruto del servicio obediente. Esto es lo que Pablo quiere decir en el versículo número 10. Dios nos ha dado nueva vida en Cristo para que podamos hacer buenas obras. Somos salvos para un propósito, que es servir a Dios y glorificarlo. Hebreos 9:14 nos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Romanos 12:1 destaca las demandas radicales del servicio cristiano diciendo: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En vista de las misericordias de Dios que hemos recibido a través de Cristo, nuestra única respuesta correcta es ofrecer toda nuestra vida al Señor. ¿Retenemos algo del servicio a Dios? ¿Cómo usamos nuestro tiempo, energía, dinero, oportunidades, relaciones, habilidades y talentos? Que el Señor nos ayude a ofrecernos completamente como sacrificios vivos para su gloria. Servir a Cristo también implica servir a la iglesia. No podemos pretender servir a Cristo si somos indiferentes al bienestar de su propio cuerpo. Esto desafía nuestra forma de pensar sobre la iglesia. Nos unimos a una iglesia por el bien que podamos obtener de ella, o nos hacemos miembros para que podamos servir a otros cristianos y ser una bendición para ellos. Una de las necesidades más apremiantes para la iglesia de hoy es recuperar el concepto de la iglesia que obra, donde cada miembro está sirviendo activamente. Esto es lo que significa ser un sacerdote de creyentes. Todos debemos contribuir al bien del cuerpo de la manera que el Señor nos ha permitido. Así es como se produce el crecimiento sano de la iglesia. Veamos la palabra de Dios en Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo unido y ensamblado por cada liga de apoyo crece y se construye en amor, ya que cada parte hace su trabajo. Los líderes no son los únicos responsables de cultivar la iglesia. De hecho, Pablo aquí pone ese deber directamente sobre la congregación, sobre cada creyente. El deber de los líderes o de los ancianos es equipar al pueblo de Dios para el servicio, para que los mismos miembros de la iglesia puedan construir el cuerpo de Cristo. A la luz de esto, debemos preguntarnos, ¿simplemente disfrutamos de la buena enseñanza de la palabra de Dios para nuestro bien? ¿O estamos tratando de equiparnos para el ministerio? ¿Utilizamos activamente lo que hemos aprendido para servir a los demás? El conocimiento, a menos que se utilice para bendecir a otros, a menudo lo que producirá es orgullo. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de la iglesia. Ningún cristiano verdadero está exento de la responsabilidad del servicio. El versículo 16 de Efesios 4 nos anima a todos a servir de cualquier manera que podamos. Un cuerpo crece de manera saludable cuando sus diversas partes llevan a cabo sus diversas funciones en unidad. Esta ilustración es muy instructiva. Ninguna parte del cuerpo puede decir que es demasiado pequeña o insignificante. Cada parte hace su trabajo. Así es con la iglesia y con sus miembros. Hay un crecimiento saludable cuando todos trabajamos por el bien del cuerpo. En tercer lugar, porque somos dotados para servir. Como cristianos, todos hemos recibido el Espíritu Santo. Él soberanamente equipa a cada uno de nosotros con dones espirituales para que podamos servir a Dios y a nuestro prójimo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 y 11 nos dice: Ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay muchos tipos diferentes de dones, pero todos ellos tienen el mismo propósito, que es servir para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11 nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Además de estudiar las Escrituras, la mejor manera de descubrir y confirmar nuestros dones espirituales es sirviendo. Algunos cristianos hablan de hacer un intervalo de sus dones espirituales para descubrir cómo deben de servir. Pero creo que una manera más útil de pensar en nuestro servicio cristiano es considerar las necesidades de los demás. Así que la pregunta que debemos de hacernos no es tanto ¿cuáles son mis dones espirituales?, sino más bien ¿cuáles son las necesidades del pueblo de Dios y cómo puedo servirlas y amarlas al satisfacer estas necesidades? También puede ser la intención de Dios sacarnos de nuestra zona de confort. Puede que nos esté llamando a servir de maneras nuevas, creativas y aún desconocidas para la experiencia de la iglesia, de modo que dependamos más de Él y menos de nosotros mismos. Así como Él nos da nuevas oportunidades de servicio, Él también nos da nueva gracia que nos capacita para servirle de maneras que podrían ser desconocidas aún para nosotros. Si la meta principal del servicio cristiano es glorificar a Dios, se espera por lo tanto que cada cristiano sirva. Cuando Dios llama a sus elegidos a sí mismo, Él no llama a nadie a la ociosidad. Somos salvos para glorificar a Dios y glorificamos a Dios al servirle. Se espera que cada uno de nosotros sirva y esté dotado para servir. Todos debemos hacer la pregunta: ¿estoy dispuesto a servir para la gloria de Dios? Si no hemos servido a Dios como Él lo pide en su palabra, pidámosle perdón y renovemos nuestros votos de servicio al Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.